Continuamos en Universidad Noticias y como todos los martes tenemos el placer de tener aquí en el piso a nuestro economista José Vargas, economista de Valuecon. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer como siempre. Bueno, vamos a hablar, pasaron las elecciones hace muy poquito, hubo un aumento de las naftas que la verdad que dejó bastante molestos a los usuarios y no hay muy buenas noticias porque hay más aumentos que se vienen. Sí, así es. Comenzó ya la jornada del lunes esta semana con incrementos en los combustibles. Llenar el tanque ahora es un poco más caro. Esto estaba relacionado con la liberación del precio de los combustibles que se dio a partir del 1 de octubre y que la mayoría de las empresas petroleras esperaron hasta la elección para no tener incidencia en estas elecciones con respecto al aumento del combustible. El aumento promedio entre lo que es nafta, lo que es gasoil, entre las distintas empresas petroleras rondó el 10% aproximadamente, con lo cual ahora llenar el tanque de combustible, dependiendo cuál es el vehículo, en promedio puede llegar a ser entre un 20 y un 25% llenar el tanque del auto. Es decir, una mala noticia para los que normalmente andan en auto, pero estaba ya estipulado por el gobierno nacional este aumento. Bien, y ahí trajiste las llavecitas del auto y además vemos otras cosas. Me da un poco de miedo todo lo que va a aumentar. Sí, hay una serie de aumentos ya que están acordados con el gobierno. Lo que es telefonía celular, los abonos de telefonía celular van a aumentar en un 7% aproximadamente en el mes de noviembre. Después, las comisiones de las tarjetas de crédito, algo que usamos en demasía los argentinos, somos uno de los países que más utiliza las tarjetas de crédito, va a rondar entre un 5 y un 8% el incremento de las comisiones de las tarjetas de crédito. ¿Esto es habitual todos los años? Esto es habitual todos los años. Normalmente se da en los primeros 3 meses y en los últimos 3 meses del año, porque se viene la temporada de vacaciones y la utilización de la tarjeta, con las fiestas incluidas, es mucho más elevada. Después, bueno, comenzó ya en la provincia de Buenos Aires, que después se va a hacer extensivo a todo el país, las audiencias públicas por las tarifas de servicios públicos, fundamentalmente el tema del gas, un tema muy delicado, pero muy delicado, que probablemente en la provincia de Mendoza tengamos también algo de novedades con respecto a este tema. Después, lo que es a través de la AFIP, el monotributo, a partir de enero del año que viene comienza un incremento en el monotributo del orden del 28% aproximadamente. Bien. También se mueven las escalas, hay que reconocer eso, que al moverse la escala el monotributista va a tener la posibilidad de no recategorizarse en categorías sumamente elevadas cuando tiene un nivel de facturación relativamente bajo. Eso por ese lado es relativamente bueno. Después tenemos incrementos en medicina prepaga y en atención médica y gastos para la salud. Por eso vemos algunos remedios de los comunes, es decir, los analgésicos, los antibióticos, que son los más consumidos por los argentinos, que en promedio va a tener a fines de noviembre, principio de diciembre, un aumento del 15%. Son todos aumentos que ya están acordados con el gobierno. Sí, las prepagas nos tienen acostumbrados. Nos tienen acostumbrados. Normalmente es entre el 5 y el 7% aproximadamente. El último fue en septiembre, así que el que viene va a estar a principios de diciembre seguramente. Así que bueno, a preparar el bolsillo porque algunos aumentos nos van a golpear de nuevo. Bien. José, y en relación con la elección que pasó, se habla de que fue una elección, o de que sí, de que es una elección que fue market friendly. ¿Qué significa esto? Porque hablan de que el dólar se desinfló y ¿qué significa que es una elección amigable? Significa que los mercados actuaron en consonancia con el triunfo del gobierno a nivel nacional. Por ahí los mercados no esperaban un triunfo tan amplio y en la mayoría de las provincias. Lo que se dio desde este punto de vista generó mucha más confianza en los mercados. Los mercados el lunes reaccionaron muy positivamente, es decir, le dieron un poco de margen de confianza al gobierno a partir del lunes con una caída del dólar de casi 10 centavos el día lunes. La bolsa tuvo una suba bastante importante y el riesgo país cayó también considerablemente. Las acciones argentinas volaban en el exterior. Esto es muy bueno porque muestra a las claras de que los mercados estaban en sintonía con lo que pensaba el gobierno aplicar en medida de materia económica a partir de este mes de octubre, después del triunfo que obtuvo el domingo. Pero ya en la jornada de hoy el dólar volvió a moverse nuevamente a la suba, subió casi 12 centavos, tiene que ver con los movimientos típicos. El dólar va a seguir estando bastante volátil,
no de la manera previo a las PASO, pero seguramente va a tener movimientos a medida que nos acerquemos a fin de año. Bien, y te hago una consulta. ¿Qué opinión te merece a vos esto de que se debatía del aumento relacionado con el aumento de las naftas, que no tiene relación o no debería tener relación porque nuestros sueldos no son a precio dólar, entonces que los productos aumenten sí a este precio? Bueno, la economía argentina siempre busca alguna referencia para aumentar los precios, incluidos los salarios. En su momento se buscaba la inflación, en otro momento, cuando la inflación no subía tanto y aumentaba demasiado el dólar, se buscaba como referencia el tipo de cambio, es decir, la relación precio-dólar, y en otros momentos, cuando el precio del combustible sube mucho más que el resto, se busca como referencia el precio de los combustibles. Siempre la economía argentina está buscando una referencia permanentemente para ir reacomodando los precios internos que permanentemente se están reacomodando, y en este caso el precio de los combustibles seguramente no van a ser acuerdos trimestrales y vamos a tener probablemente aumentos mensuales que vayan en sintonía con la inflación. Claro. Bien, relacionado con estos aumentos que se vienen, como el de la nafta y los que vos nos estabas mencionando, justamente el número de la inflación que compartíamos hace poco, ¿estaban contemplados estos aumentos? El número de la inflación que se esperaba según el presupuesto para este año ya lo hemos sobrepasado. Sí, los hemos sobrepasado, tanto el del presupuesto a nivel nacional como la meta que tenía el Banco Central. Por eso, teniendo en cuenta todos estos aumentos que se han anunciado y que ya están acordados, más los incrementos de los combustibles, ya el gobierno nacional, los analistas privados, estimamos un 23-24% anual para este año. El año que viene sí probablemente sea un poco más bajo y esté más cerca del 15%, dependiendo de cómo siga el gobierno nacional aplicando sus medidas de política económica. Por eso en la jornada de hoy el Banco Central tomó la decisión de subir la tasa de interés de referencia al 27,50%, porque considera que la inflación todavía sigue siendo un problema y quiere seguir a través de la tasa de interés atacándola. Bien. Por último, José, ¿alguna recomendación para la economía del día a día con estos aumentos, con lo que se viene, por ejemplo, con el tema de las tarjetas, qué se puede hacer, qué es mejor y qué no? Bueno, con respecto al tema de las tarjetas, ser lo más cauto posible, tratar de no endeudarse en demasía, comprar lo necesario, lo mínimo, y con respecto a las tarjetas, evitar dentro de lo posible el famoso pago mínimo. Cuando uno realiza el pago mínimo, después se le hace una bola de nieve y las tasas de interés y las comisiones se disparan. Y uno evidentemente después termina sufriendo las consecuencias. Y en el día a día, consumir lo necesario en base al nivel de ingreso que uno tiene para poder distribuir de la mejor manera posible los 30 días del mes el salario. Exacto, bien, es lo que estamos intentando. Muchísimas gracias, José, por acercarte aquí. Como siempre, te esperamos el martes que viene en esta columna de economía para aclarar un poco lo que sucede a nivel nacional y sobre todo hacer una bajada a lo que pasa en nuestras casas. Muchísimas gracias. Gracias, hasta la semana que viene. Allí pasaba José Vargas, economista de Evaluecon, aclarando un poco este panorama que ha quedado después de las elecciones, con el aumento de las naftas y los aumentos que van a seguir viniendo. Vamos a ir a una tanda en Universidad Noticias y enseguida volvemos porque hay mucho para compartir.